Descubierto lo increíble, la sorprendente oración de su limpiadora transformó su vida en 30 días. La vida de Javier se había convertido en un laberinto oscuro. Cada mañana, sentado en su cubículo, perdía más de su esencia mientras su jefe, un hombre astuto y manipulador, se apropiaba de sus ideas. Las reuniones eran un juego cruel, donde las palabras flotaban en el aire, vacías y sin significado, y él seguía siendo un espectador mudo de su propia existencia. La presión familiar se sentía como un peso insoportable. «Eres un ingeniero, Javier, tienes que brillar», le recordaban. Pero, ¿brillar dónde, si sus brillantes ideas se desvanecían en el aire gris del corporativo? En el camino a casa, su mente era un torbellino. Esa mezcla de angustia y frustración se intensificaba cada día cuando se encontraba con doña Rosa, la limpiadora del edificio. Siempre amable, ella iluminaba el oscuro pasillo con su sonrisa, como el sol que atraviesa las nubes. Un día, Javier se sintió extraño e impulsado a hablarle por primera vez. «Te veo siempre aquí, doña Rosa. ¿Cómo mantienes esa sonrisa?» Ella le respondió con una simplicidad desarmante. «La fe, mijito. Mi oración me da fuerza. A veces solo hay que creer». Intrigado, Javier empezó a escucharlas, aunque sus creencias eran frágiles. Al principio se sintió escéptico, un claro rechazo a las respuestas que parecían demasiado sencillas. Sin embargo, algo en la sinceridad de doña Rosa lo tocó, sembrando una idea en su mente. ¿Podría intentar buscar un propósito en medio de la adversidad? Esa noche, en su pequeño apartamento, comenzó a recitar las palabras que ella le había compartido, buscando en su repetición algo que lo trascendiera. Las noches se convirtieron en su refugio, donde las oraciones danzaban entre mezclas de esperanza y desesperación. Pero a la semana, la calma se esfumó por completo. Un cambio inesperado lo sorprendió ese lunes, cuando llegó a la oficina con un proyecto innovador. Estaba emocionado, podría ser su oportunidad, por fin el reconocimiento que tanto anhelaba. Sin embargo, su jefe, astuto y sin alma, se llevó el crédito. La rabia ardía en su interior como fuego. No solo había robado su idea, sino que había pisoteado su dignidad. En ese instante se sintió en una encrucijada. ¿Debo callar y tragar el sapo de la injusticia o les voy a demostrar que tengo valor? Su respiración se tornó irregular mientras contemplaba la dura realidad de su entorno laboral. Las voces de sus compañeros sonaban como ecos lejanos mientras su mente aceleraba la crónica de un posible enfrentamiento. Javier se sentía vivo y a la vez atrapado en un dilema moral que torturaba su alma. Decidió hablar. Su voz tembló al entrar a la oficina de su jefe, pero lo que fue un pequeño paso se convirtió en un gran puente hacia la incertidumbre. Lo que siguió fue un ataque furtivo de rumores. Su integridad estaba en entredicho. Todo parecía desmoronarse alrededor de él, y en sus noches agónicas buscaba aferrarse a la oración que doña Rosa le había enseñado. Era un mantra cada vez más poderoso que le otorgaba fuerza en medio del caos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se convirtieron en una tormenta. Javier se sentía exhausto. Su mente era un campo de batalla. En cada rincón de su vida, la presión se incrementaba y la angustia lo envolvía. ¿Sería capaz de recuperar su voz en un mundo donde las sombras de la injusticia eran tan grandes? Con cada latido, Javier viajaba entre la desesperanza y la determinación, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar. Pero la pregunta persistía. ¿Tendría la valentía necesaria para revelar su verdad y demostrar que su valía interior no dependía de la aprobación ajena? Javier se despertó una mañana con una sensación de inquietud latente. Era como si un súbito rayo de claridad se hubiera abierto paso en la oscura niebla de su mente.
La decisión que había tomado el día anterior de enfrentarse a su jefe, aunque todavía lo llenaba de angustia, empezaba a dejar una huella en su interior. La rabia que lo había invadido durante los últimos días comenzaba a transformarse en un tipo de determinación que no había experimentado antes. Mientras se preparaba para el trabajo, su mirada se detuvo en un viejo espejo que había estado cubierto de polvo desde hacía meses. Esta vez, sin embargo, se vio a sí mismo de una manera diferente. Había una chispa en sus ojos que no había visto en años. «Soy un ingeniero», pensó con firmeza. «Mis ideas tienen valor y merezco ser escuchado». Ese nuevo espíritu lo acompañó al trabajo. A medida que caminaba hacia su cubículo, sintió cómo el aire pesado de la oficina se volvía más ligero. Su mente bullía con nuevas formas de presentar sus ideas, maneras para reponer el control que sentía que había perdido. Sabía que la situación con su jefe seguía sin resolverse, pero decidió dejar de lado su miedo. En lugar de refugiarse en la desesperanza, se concentró en la creación de un nuevo proyecto, uno que mostraría la calidad de su trabajo de una manera que no podría ser ignorada. Esa tarde, mientras otros tomaban un descanso, Javier trató de reconocer a sus compañeros. Los rumores sobre su integridad seguían flotando, pero había algo más. Algunos trabajaban en sus propias burbujas, concentrándose en sus tareas individuales. Javier hizo un esfuerzo consciente por acercarse a ellos, intercambiar ideas y crear un puente en un espacio que había sentido hostil. Aunque hubo murmullos, también comenzó a notar destellos de reconocimiento en sus compañeros. La valentía que comenzó a mostrar generaba un cambio palpable, creando pequeñas oleadas de respeto que empezaban a disipar la nube de desconfianza que lo rodeaba. Poco a poco, sus noches se convirtieron en un ciclo de aprendizaje activo. Las oraciones de Doña Rosa no solo lo reconfortaban, sino que ahora eran herramientas que utilizaba para reflexionar. Comenzó a buscar lecturas sobre liderazgo y creatividad, sumergiéndose en el mundo de los negocios con un nuevo enfoque. Esa búsqueda le trajo inspiración y consignas que resonaban con sus anhelos profesionales. Una idea poderosa empezó a gestarse en su mente, una propuesta que no solo demostraría su habilidad técnica, sino que también incluiría una innovadora solución al problema que había tratado de exponer anteriormente. Mientras elaboraba su propuesta, su corazón latía con la emoción a medida que visualizaba la presentación ante su equipo y su superior. Era el momento decisivo para reivindicar su lugar en esa estructura corporativa opresiva. No obstante, en su afán de superarse, Javier se enfrentaba a un nuevo dilema moral. Cada tarde, el eco de la competencia desleal de su jefe retumbaba en sus pensamientos. Aunque lograr su objetivo era crucial, ¿debía hacerlo a costa de jugar sucio? ¿Estaría dispuesto a arriesgar sus principios por un avance profesional? A medida que la fecha de la presentación se acercaba, Javier se encontraba en una encrucijada. La voz interna que había comenzado a cultivar le decía que había otras formas de ganar reconocimiento sin comprometer su integridad. Él aspiraba a ser un líder, no solo un ingeniero. Quería construir un legado. La oportunidad estaba al alcance de su mano, pero el precio era más alto de lo que había imaginado. Sentado en su cubículo, preparándose mentalmente, Javier comprendió que el verdadero desafío radicaba no solo en presentar su propuesta. Debía encontrar una forma de triunfar sin sacrificarse a sí mismo. Era un conflicto complejo, pero estaba decidido a enfrentar la batalla cual guerrero. El día de la presentación llegó, y con él, el latido ansioso de su corazón. Javier sabía que lo que estaba en juego era más que su carrera, era su esencia misma. No solo lo desvelaban las luces del escenario, sino también la sombra oscura de su jefe, que lo observaría de cerca. La tensión se elevaba a medida que él avanzaba hacia la sala de conferencias. ¿Sería capaz de mantenerse fiel a sí mismo en este entorno hostil? ¿O sucumbiría ante la presión de la decepción? En esos momentos, la respuesta se vislumbraba, y estaba destinado a confrontar la verdad que había estado evitando. El siguiente paso no sería solo presentar su idea, sino defender lo que realmente representaba. Javier respiró hondo cuando entró a la sala de conferencias. Las miradas expectantes lo enfrentaban como un desafío tangible. No eran solo sus compañeros, eran también sus dudas e inseguridades. Se acomodó ante la pantalla de proyección, sintiendo cómo la pulsación de su propio corazón se aceleraba. Aquel momento exigía más que técnica, requería un compromiso inquebrantable con sus principios. Cuando comenzó a presentar su propuesta, notó que sus manos temblaban sutilmente. Cada palabra era un cauce que la decidida voz interna había estado preparado para canalizar. «Hoy les traigo una solución innovadora», dijo, su tono firme y convencido.
Mientras exponía sus ideas, visualizaba un futuro que iba más allá del simple reconocimiento profesional. Era una oportunidad para desafiar las injusticias que había enfrentado. Un punto de inflexión en su vida laboral. Javier explicó sus conceptos, utilizando gráficos que había creado de manera persuasiva. No solo hablaba de cifras y estadísticas, compartía una visión de colaboración y respeto en un ambiente laboral que tanto había anhelado. Notó cómo algunos de sus colegas empezaban a asintir levemente, captando la emoción detrás de sus palabras. Pero el verdadero desafío estaba por llegar. Al finalizar, se dirigió directamente a su jefe, que se encontraba al fondo de la sala con una mirada calculadora. En sus ojos había un resplandor de desdén que simbolizaba todos los obstáculos que Javier había enfrentado. Sé que mis ideas pueden beneficiar no solo a este equipo, sino a toda la empresa, pero también es importante hacerlo de manera ética y justa. El silencio que siguió fue palpable. Javier había cruzado una línea. No solo había presentado una solución, sino que había puesto a prueba la legitimidad de la administración. El temor a una reprimenda inmediata se enfrentó a su creciente deseo de ser escuchado. En su interior, luchaba entre el orgullo de su defensa y la angustia de posibles represalias. Después de varios segundos de tensión, su jefe se levantó. «Aprecio tu empeño, Javier», dijo, aunque la frialdad en su tono hizo eco de una batalla aún no resuelta. «Sin embargo, será mejor que pase más tiempo revisando lo que has propuesto». La respuesta desencadenó murmullos entre los presentes, algunos claramente apoyando a Javier, otros reticentes, temerosos de sus consecuencias. Al final de la reunión, Javier sintió una mezcla de liberación y ansiedad. No obstante, sabía que la casualidad no había jugado un papel en su esfuerzo. Era el resultado de un cambio interno. Descubrió que había dejado atrás a aquel ingeniero desalentado que había sido, para convertirse en alguien dispuesto a luchar por lo que creía justo, sin sacrificar su ética. A partir de ese día, sus interacciones en la oficina tomaron un nuevo ribete. Reuniones espontáneas entre colegas comenzaron a formar un ambiente de camaradería que antes parecía inalcanzable. Javier favorecía un enfoque colaborativo, alentando a otros a compartir sus ideas y a desafiarlas, estableciendo así una dinámica que empezaba a alejarse de la opresión. Sin embargo, las sombras de su jefe seguían acechándolo. Distintas maquinaciones comenzaban a gestarse en la oficina, como ecos de una lucha que apenas empezaba. Javier sería puesto a prueba nuevamente. En sus momentos de soledad, se preguntaba si realmente había tomado la mejor decisión. La voz tentadora de la complacencia comenzó a murmurarle al oído. Cuando la tensión alcanzaba su punto culminante, una oportunidad inesperada apareció. Una nueva reunión con la gerencia se organizó sorpresivamente. Un último intento por desestabilizar su ascenso se intuía en el aire, pero algo dentro de Javier cambió. Ya no le temía a esa sombra, porque sabía que estaba armado con su esencia y su verdad. En los días que siguieron, su resolución se enfrentaría a un juicio real. Estaba preparado para desafiar no solo la autoridad, sino también la naturaleza misma de la presión y su dilema moral. Mientras ajustaba su presentación final, Javier comprendió que la verdadera lucha comenzó aquí, en el corazón de sus elecciones y principios. Su futuro en la empresa aún pendía de un hilo, y la incertidumbre se convertía en fuego bajo sus pies. El tiempo apremiaba, y la pregunta latente se repetía en su mente. ¿Dejaría que sus principios lo llevaran al triunfo o sus miedos lo arrastrarían de vuelta al silencio? El desenlace se acercaba y Javier se preparaba para su siguiente gran desafío. Javier se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que su presentación en la reunión con la gerencia no sería solo un examen de sus propuestas, sino un juicio sobre su carácter. En su mente, cada argumento, cada gráfico y, sobre todo, su ética de trabajo estaban en juego. Mientras se preparaba, un pensamiento recurrente lo visitaba. ¿Era suficiente haber cambiado internamente o necesitaba desnudarse ante los demás para lograr lo que deseaba? A lo largo del día,
Los colegas se acercaban a él, algunos para ofrecerle apoyo e incluso para compartir ideas que habían surgido de sus discursos recientes. Se sentía reforzado. Sin embargo, la incertidumbre de qué decisiones podría tomar su jefe pesaba como una losa en su pecho. Estaba en camino hacia la reunión cuando notó a Laura, la limpiadora del edificio, en uno de los pasillos. Siempre había admirado su dedicación y humildad, pero esa mañana su actitud era diferente. Laura estaba hablando con un grupo de compañeros. Su voz resonante parecía llenar el espacio. Javier, curioso, se acercó. Lo importante es creer en uno mismo, decía Laura mientras observaba a los rostros de quienes la escuchaban. Cada día es una nueva oportunidad. Lo creas o no, las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Las palabras de Laura lo tocaron profundamente. No era un discurso elaborado, era la esencia de lo que él necesitaba, una afirmación de que el cambio era posible. Javier se dio cuenta de que la transformación que tanto anhelaba no solo dependía de su coraje, sino también de su disposición para inspirar y ser inspirado. Convencido de que su lucha no era solo individual, comenzó a reflexionar sobre cómo podía incorporar esa chispa de esperanza en su presentación. Al llegar a la sala de conferencias, se encontró de nuevo en el centro de todas las miradas. Esta vez, no sentía que la presión lo aplastara. Al contrario, se sintió fortalecido por la autenticidad y sencillez de su propósito. Al presentar, Javier no solo mostró sus ideas, sino que también compartió la lección que había aprendido de Laura sobre la importancia de creer en uno mismo. Su presentación se transformó en un relato genuino de superación personal, de cómo un grupo de individuos podía unirse para crear un entorno donde cada voz contara. Los gestos de asentimiento en la sala comenzaron a multiplicarse, y el ambiente de tensión que parecía envolver la reunión se disolvió en un aire de colaboración. Sin embargo, al final, su jefe rompió el silencio. Valoro tu enfoque, Javier, pero también tengo mis reservas sobre algunos de los elementos que presentas. La mirada acechante que había mostrado en la primera reunión resurgió, dejando en el aire un nuevo desafío. Esa noche, mientras se retiraba a casa, Javier sintió que había tomado una decisión. No se dejaría desanimar por las reservas. Destilado en sus elecciones estaba su asesoramiento interno y la comprobación de la voz que emergía dentro de él. En una conversación fortuita con la limpiadora, había encontrado una visión que decidía tener para su futuro. Conforme se adentraba en su hogar, una sensación de propósito renovado lo invadió. La autenticidad de sus experiencias personales resonaría en su vida profesional. Sin embargo, el eco de la resistencia de su jefe aún lo perseguía. Esa mañana había descubierto que su voz importaba. Pero, ¿qué haría si la presión se intensificaba aún más? La semana siguiente prometía ser decisiva. Javier tendría que asumir la responsabilidad de su éxito, no solo ante la gerencia, sino frente a su propio ser. Mientras preparaba su mente para lo que vendría, un pensamiento inquietante se deslizó. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarse a las sombras que aún acechaban su camino? La próxima confrontación sería más que un pulso de ideas, sería un verdadero reflejo de su evolución personal. Javier se sentó en su escritorio, sumido en una profunda reflexión. Las palabras de Laura resonaban en su mente, haciéndose eco entre sus pensamientos como un mantra. Era evidente que la transformación personal que había experimentado no era suficiente si no se complementaba con acciones tangibles en su esfera profesional. Mientras revisaba los correos, su jefe le envió un mensaje pidiéndole una reunión para discutir su propuesta en detalle. Al principio, un escalofrío recorrió su espalda. La incertidumbre se mezclaba con la anticipación, y la presión interna comenzaba a apretar su pecho. Pero en lugar de sucumbir al pánico, Javier decidió actuar. Utilizaría este encuentro no solo para defender sus ideas, sino para demostrar la fuerza de su carácter. Durante la tarde, se zambulló en la revisión de su presentación. No solo iba a adaptar sus argumentos, sino a integrar historias de superación que ilustraran su compromiso y su visión. Quería que sus colegas vieran no solo los datos, sino el propósito que sostenía cada cifra. A medida que los días transcurrían, Javier implementó una rutina de preparación. Visualizaba la reunión en su mente, se ensayaba frente al espejo, y buscaba constantemente oportunidades para hablar sobre su propuesta con sus compañeros. Les planteaba preguntas difíciles y aceptaba las críticas con gracia, entendiendo que cada interacción era un peldaño en su ascenso personal. Su autoconfianza comenzó a florecer.
y un cambio sutil en su postura física, más erguida y decidida, comenzó a ser notorio para quienes lo rodeaban. Mas no todo era fácil. Una tarde, un debate acalorado en la sala de descanso le hizo cuestionar sus habilidades. Un compañero, siempre escéptico, lo confrontó con dudas sobre la viabilidad de sus ideas. Javier sintió el nudo en su estómago. Sin embargo, en lugar de ceder a la frustración, se tomó un instante para reflexionar. Internamente, recordó las palabras de Laura y cómo había cambiado su perspectiva. Decidió abordar el desafío con un enfoque diferente. Escuchó atentamente las inquietudes de su colega y transformó la conversación en una oportunidad de aprendizaje. Al regresar a su escritorio, se sintió más fuerte. Había enfrentado su incertidumbre y había salido fortalecido. Notó que su mentalidad se había desplazado sutilmente. Ya no buscaba validación externa, sino una conexión sincera con los demás. Había comenzado a comprender que sus ideas eran parte de un todo, y cada intercambio podía enriquecer su propuesta. Un día antes de la reunión decisiva, Javier decidió enviar un correo a todos los involucrados, compartiendo sus reflexiones sobre el proyecto y solicitando retroalimentación. Era un paso arriesgado, un acto de vulnerabilidad que lo exponía al juicio, pero también abría un canal de comunicación proactivo. Sentía que de alguna manera estaba construyendo una red de apoyo, no solo para él, sino para el equipo. Finalmente, en la mañana de la reunión, Javier se tomó un momento para meditar. Con cada respiración, inhalaba confianza y exhalaba dudas. Se miró en el espejo y sonrió, listo para mostrar no solo sus ideas, sino su esencia. La hora había llegado. Cuando entró a la sala de conferencia, una oleada de nerviosismo lo atravesó. Pero esta vez, no era incapacitante. Era energía en movimiento. A medida que comenzaba a hablar, recordó el consejo de Laura: creer en uno mismo. Las palabras fluyeron con seguridad y pasión, y en cada argumento que presentaba, sentía que la batalla personal que había librado valía su peso en oro. Sin embargo, justo antes de concluir, su jefe lo interrumpió con una pregunta crítica que dejó entrever una desconfianza persistente. Javier, sintiéndose amenazado, pero al mismo tiempo invocado por la autenticidad que había cultivado, supo que esta era su oportunidad para dar un salto significativo. ¿Sería capaz de desviarse del camino del malestar y pasar al de la autoafirmación? La incertidumbre envolvía a Javier nuevamente, pero esta vez con una chispa de desafío. Con cada pulso de su corazón, comprendía que el resultado era incierto, pero tan solo enfrentarse a esos momentos decisivos definiría su trayectoria. El momento de la verdad estaba en el aire, y Javier estaba preparado para descubrir lo que realmente significaría enfrentarse a sus propios miedos y límites. ¿Su valentía sería suficiente para hacer temblar el suelo de su entorno laboral o lo llevaría a nuevos niveles de transformación personal? La sala de conferencia era un microcosmos de tensiones y expectativas. Javier, pronunciando con determinación cada palabra de su presentación, notó cómo los ojos de sus colegas se concentraban en él. Había un silencio expectante cuando su jefe, con su ceño fruncido, lanzó la interrogante que podría resquebrajar su entusiasmo. ¿Por qué deberíamos confiar en que tu propuesta funcionará? El último rayo de confianza que sentía comenzó a desvanecerse, pero, en lugar de sucumbir al temor, Javier asimiló la pregunta. Su mente se inundó de casos en los que había visto a otros rendirse ante la crítica, pero él había cambiado. La vulnerabilidad que había cultivado se le presentaba como una fortaleza. «Entiendo tu preocupación», respondió Javier, eludió sus propios nervios, «pero creo que es fundamental construir un camino a partir del diálogo y la retroalimentación, no solo de la jerarquía de ideas. Cada aspecto de esta propuesta puede mejorarse en colaboración». Esa afirmación despertó murmullos en la sala. Javier se dio cuenta de que su insistencia en el trabajo en equipo resonaba entre sus compañeros. Sintió el impulso de seguir, de profundizar en su exposición y sembrar interacciones significativas. Así, pidió la opinión de quienes no habían estado de acuerdo y vinculó sus retroalimentaciones con su propuesta. Era como si, al abrir el panel de discusión, hubiera desencadenado una erupción de ideas. La conversación se tornó dinámica. Sus colegas comenzaron a participar, algunos abordando sus inquietudes y otros sugiriendo mejoras. Javier mostraba una habilidad renovada para escuchar, sus respuestas fluidas y empáticas. Aquella atmósfera era casi mágica. Por un momento sintió que no estaba solo en la sala.
Todos estaban construyendo algo juntos. No obstante, durante este intercambio maravilloso, Javier se sintió aún más visible, el centro de una luz que iluminaba su esencia. La autenticidad que había trabajado tan arduamente comenzó a dar frutos. Miró hacia los rostros de sus compañeros y se dio cuenta de que estaban dispuestos a respaldar sus ideas, no necesariamente por lo brillante de estas, sino por el esfuerzo que había puesto en hacerlas colaborativas. Al final de la exposición, su jefe, visiblemente sorprendido, expresó una reflexión que sin duda sería crucial para Javier. Pensemos en la posibilidad de un enfoque conjunto en nuestras próximas decisiones. Un susurro de satisfacción recorrió el pecho de Javier. Había dado un paso gigantesco. No solo había defendido su propuesta, sino que había cambiado la perspectiva del equipo hacia un modelo más inclusivo. Sin embargo, al salir de la sala, su mente continuó trabajando. La euforia del momento pronto se desvaneció, dejando en su lugar una inquietud latente. ¿Había realmente integrado todas las enseñanzas que había recibido en este viaje de transformación? Se sentía capaz, pero también aterrorizado ante la idea de que una sola reunión no definía su trayectoria profesional. Era un paso, pero no el final del camino. Esa noche, Javier se sentó en su escritorio con un cuaderno nuevo. Al abrirlo en blanco, las palabras fluyeron. ¿Cómo puedo seguir creciendo? ¿Qué miedos me detienen realmente? ¿Y cuáles son las herramientas que aún no he explorado? Con cada pregunta, su mente se abría a nuevas posibilidades. Al final del día, se sintió exhausto pero consciente. Sabía que el verdadero reto estaría en cómo iba a aplicar lo aprendido, en cómo continuaría desafiando sus propios límites. Había una nueva oportunidad en el horizonte, y no quería estar solo en el viaje. Para ello, necesitaría una guía, así que, mientras se adormecía en la cama, se acordó de la limpiadora del piso, quien siempre sonreía y que habitualmente compartía pequeñas reflexiones en su recorrido diario por la oficina. Esa mujer parecía tener una profundidad de pensamiento que lo intrigaba. Quizás ella tenga algo valioso que ofrecer, pensó antes de cerrar los ojos. Algo en su interior lo impulsaba hacia la curiosidad. ¿Qué sabiduría podría extraer de alguien cuyo rol parecía tan distante del de un profesional de su nivel? No lo sabía, pero había decidido que buscaría esa respuesta. La inquietud y la emoción danzaban en su interior como letras que apenas comenzaban a formar una nueva historia. Javier despertó la mañana siguiente con una energía renovada, impulsado por la decisión de buscar respuestas en la sabiduría cotidiana. Fue a la oficina con un propósito claro, conversar con la limpiadora, Clara, y descubrir qué le podría enseñar. A medida que avanzaba por el pasillo, sentía cómo su corazón latía un poco más rápido. La inquietud se mezclaba con una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Cuando la encontró, trabajando meticulosamente en uno de los pisos, se acercó con una sonrisa. «Hola, Clara», dijo, notando cómo su voz sonaba más confiada de lo habitual. ¿Podemos hablar un momento? Clara, sorprendida pero amable, aceptó con una sonrisa. Se sentaron en un pequeño rincón de la oficina, lejos del bullicio diario. Javier empezó la conversación compartiendo sus experiencias recientes en la sala de conferencias, la presión que sentía y su deseo de seguir creciendo profesionalmente. A veces siento que estoy lleno de dudas sobre el camino que estoy tomando, admitió. Me pregunto si estoy aprovechando todo mi potencial. Clara escuchó atentamente. Sus ojos destellaban conocimiento acumulado en años de observación y reflexión. ¿Sabes, Javier? A menudo la gente olvida que cada día es una nueva oportunidad para aprender algo, incluso de quienes parecen estar en un lugar diferente. Te parece que yo solo limpio, pero cada pieza de este edificio tiene su historia. Esa afirmación le dio a Javier una sacudida mental. Había subconscientemente categorizado a Clara como alguien cuyos conocimientos y experiencias no podrían estar a la par. ¿Y cómo haces para ver esas historias?, preguntó. Te enfocas en lo que está frente a ti. A veces algo tan simple como un pasillo puede enseñarte sobre cómo navegar en la vida, dijo Clara con una calma que le infundió optimismo. Observa y escucha, y a menudo lo que encuentres será valioso. Inspirado, Javier se sintió animado a profundizar más en la conversación. ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentaste en tu camino? Me gustaría aprender de tus experiencias. Clara sonrió. Sus ojos brillaban de sabiduría. Uno de los mayores desafíos fue aprender a confiar en mí misma. Hubo un tiempo que sentí que mi trabajo no importaba,
pero entendí que todo suma. La confianza viene al reconocer tu propio valor, sin importar lo que digan los demás. A medida que compartía, Javier se dio cuenta de que las lecciones no estaban solo en las palabras, sino en la entrega y autenticidad de Clara. Ella también mencionó la importancia de la gratitud, cómo alegrarse por pequeñas cosas le había permitido mantener una perspectiva positiva. Sus palabras resonaban con Javier como un eco de su propio viaje transformador. No eran solo reflexiones, sino un llamado a valorar cada paso que había dado en su vida profesional. Al despedirse, Javier sintió que había ganado mucho más que una simple charla. Había adquirido una nueva forma de ver su entorno. Regresó a su escritorio con una determinación brillante, dispuesto a aplicar todo lo que había aprendido en su breve encuentro con Clara. Ya no quería que su crecimiento dependiera solo de experiencias grandiosas o reuniones reveladoras. Quería reconocer las lecciones a diario. Sin embargo, esta nueva claridad trajo consigo la pregunta que no lo abandonaría. ¿Cómo podría integrar esta forma de vida en su entorno laboral y compartirla con su equipo? A pesar del entusiasmo, una sombra de duda acechaba en su mente. ¿Sería capaz de inspirar a aquellos que, como él, luchaban con inseguridades para que también se dieran cuenta de su valor? Mientras el día avanzaba, se dio cuenta de que había un camino repleto de descubrimientos, pero también un reto por delante. Traducir su renovada perspectiva en acciones concretas que transformaran no solo su vida, sino la de su equipo. Y en el fondo, una nueva inquietud surgía. ¿Estaría preparado para el escepticismo que podría encontrar en su búsqueda de catalizar el cambio? Esas preguntas lo mantenían alerta, consciente de que su viaje apenas comenzaba. Al salir de la oficina esa tarde, Javier no solo llevaba consigo las palabras de Clara, sino una visión nueva de su propio futuro. Pero el momento de la verdad se aproximaba. Su círculo laboral pronto se vería frente a una prueba que pondría a prueba toda su convicción. Javier llegó a casa esa noche con la mente agitada, profundamente sumido en la reflexión sobre su charla con Clara. Sus palabras resonaban como un mantra. Cada día es una nueva oportunidad para aprender algo. Atrapado entre la inspiración y la ansiedad, se cuestionaba cómo empezar a implementar esos conceptos en su entorno laboral. La certeza de que no podría simplemente transformar la oficina de la noche a la mañana lo mantuvo en vilo, pero el impulso por hacer algo significativo era innegable. A la mañana siguiente, decidió que daría el primer paso. En lugar de una presentación convencional sobre resultados y metas, organizaría una breve reunión con su equipo para hablar sobre cómo cada uno veía su papel en la empresa. La idea era sencilla: crear un espacio para compartir perspectivas, escuchar experiencias y, sobre todo, aprender unos de otros. Pero al mismo tiempo, la duda se instaló en su mente. ¿Y si sus compañeros no estaban dispuestos a abrirse? ¿Y si no había valor en sus palabras? Con esos temores en su mente, Javier se encontró frente a su equipo en la sala de conferencias. Tomó una respiración profunda, dejó a un lado sus inseguridades y comenzó la reunión. Hoy no quiero hablar sobre cifras ni metas. Quiero que cada uno comparta una pequeña historia sobre lo que su trabajo significa para ustedes, dijo, sintiendo cómo su voz temblaba ligeramente. Lo que ustedes hacen es importante, y cada protagonista tiene su historia. Los rostros de sus compañeros mostraban confusión al principio. Algunos se miraron entre sí, dudosamente. Pero a medida que la tensión se disipaba, el primero se animó a hablar. Ana, del departamento de ventas, compartió cómo había logrado ayudar a un cliente en dificultades, mostrando que su trabajo trascendía el mero número de ventas. El ejemplo encendió la conversación. Otros siguieron su ejemplo, hablando sobre las pequeñas victorias y los desafíos que enfrentaban. El ambiente se fue cargando de emociones. Javier estaba asombrado. Las historias no solo profundizaban en la conexión entre ellos, sino que revelaban dimensiones del trabajo que él nunca había considerado. Su inquietud inicial se transformó en fascinación al escuchar cómo cada persona se enfrentaba a sus propias lecciones de vida, todas ligadas a sus roles en el marco del trabajo. Este intercambio se sentía como una rica marea emocional, un caudal de experiencias que resonaban y enriquecían a todos. Sin embargo, durante la reunión, un rostro permaneció en silencio. Ricardo, un compañero conocido por su carácter crítico, cruzaba los brazos y fruncía el ceño. Sus incertidumbres eran palpables. La expresión en su rostro indicaba que no estaba convencido de la actividad. Al finalizar la reunión, Javier sintió la mirada de Ricardo fija en él. ¿Y tú qué? ¿Crees que la charla de cuentos va a cambiar algo? Aquí todos tenemos trabajo. No necesitamos saber lo que el otro siente, dijo,
con una carga de desdén. La crítica penetró hondo en Javier, desatando una ola de dudas. No obstante, su determinación no se debilitó del todo. ¿Debería desistir de su enfoque? La experiencia le había mostrado el poder del compartir, y aunque se sintiera herido por la resistencia, sentía que debía persistir. Reflexionando sobre los consejos de Clara y sobre lo que había aprendido, decidió que debía hablar con Ricardo. Fue un desafío, pero era momento de confrontar la resistencia desde un lugar de vulnerabilidad. Javier se acercó a Ricardo en los pasillos. ¿Podemos hablar?, le preguntó. Sabía que la conversación podría no ir bien, pero en su interior había una chispa de esperanza. ¿Podría este paso moldear su camino hacia la conexión real que anhelaba? La inseguridad volvió a aflorar, pero estaba decidido a no ceder ante el escepticismo. La pregunta quedó flotando en el aire mientras ambos se dirigían a un lugar más privado. Tal vez ese sería un instante decisivo en su evolución profesional y personal, un paso hacia lo inesperado. Pero lo que no sabía Javier era que esta conversación abriría puertas a descubrimientos que lo llevarían a enfrentar no solo la resistencia de su entorno, sino también sus propios miedos y limitaciones. Un camino que podría cambiarlo todo. Javier llevó a Ricardo a una sala pequeña, alejada del bullicio habitual de la oficina. La tensión era palpable, y aunque la esperanza brillaba en su interior, sabía que ese diálogo podía cambiar no solo su relación con Ricardo, sino también su propia percepción sobre sí mismo y su papel como líder. «Te respeto, Ricardo, y valoro tu opinión», comenzó Javier, tratando de establecer una conexión. «Quiero entender por qué sientes que esto no tiene sentido». El ceño fruncido de Ricardo nunca se relajó. «Porque estamos aquí para trabajar, no para contar historias. Las emociones son un lujo que no podemos permitirnos en este entorno. Necesitamos resultados, no sueños». Javier sintió una punzada de frustración, pero en lugar de responderle de forma defensiva, decidió profundizar en su vulnerabilidad. Tal vez sea cierto que necesitamos resultados, pero también creo que el bienestar del equipo afecta nuestra productividad. He sentido que hay un vacío entre nosotros, y me gustaría cerrarlo. ¿No crees que si nos conocemos mejor, podríamos trabajar juntos más efectivamente? Ricardo, por un momento, pareció considerarlo, pero luego la desconfianza volvió a invadir su mirada. Eso se dice con frecuencia, pero las palabras no llenan cuentas bancarias. ¿Vas a seguir organizando estas reuniones? Javier se tomó un segundo para reflexionar. La crítica era dura, pero era un reflejo importante de cómo muchos pensaban en su entorno. No tengo la respuesta a todo. Estoy aprendiendo de mis errores. Lo que te propongo es experimentar. Si al final no funciona, estaré dispuesto a cambiar mi enfoque. La conversación se tornó más abierta. Ricardo pareció aflojar un poco su agarre. Está bien, pero espero resultados. Quiero ver que algo cambie en lugar de solo palabras. Javier asintió, reconociendo el reto que se le presentaba. Había un espacio para que todos, incluso Ricardo, pudieran contribuir al nuevo enfoque. Al salir de la reunión, Javier se sentía ligeramente aliviado. Había tomado un riesgo personal que eventual podría retribuirle. Pero la conversación no terminó ahí. Necesitaba más que solo esa interacción puntual. Sin pensarlo, tomó su teléfono y le envió un mensaje a Clara, pidiéndole consejos sobre cómo manejar la resistencia en su equipo. Su respuesta fue rápida y reconfortante. Recuerda que no todos tienen el mismo ritmo. La empatía es clave, y debes estar dispuesto a escuchar para avanzar. Tal vez encuentres voces inesperadas en lugares que no esperas. El consejo resonó en Javier, pero había uno entre todos los miembros que aún no había considerado, la limpiadora de su oficina, doña Marta. Cada día, Javier la veía al pasar, siempre con una sonrisa y una frase alentadora. Sin saber por qué, sentía la necesidad de hablar con ella. Esa tarde, después de un día agotador, decidió acercarse. ¿Tienes un minuto?, le preguntó. Doña Marta, sorprendida pero encantada, le indicó que se sentara. Durante la conversación, Javier se dio cuenta de que ella tenía una perspectiva increíble sobre el trabajo en equipo y el esfuerzo colectivo. Cada trabajo tiene su papel, joven. A veces un pequeño gesto puede iluminar el día de alguien, dijo doña Marta, con una sabiduría sencilla pero profunda. Javier asintió,
asombrado por la claridad de sus palabras. Cada rol, por pequeño que pareciera, tenía su importancia en el engranaje del éxito. Mientras hablaban, Javier sintió que todo cobraba sentido. Había un universo de historias y conexiones ahí que aún no había explorado en su equipo. Esa conversación lo llevó a comenzar un nuevo enfoque: recoger historias de todos, sin excepción, para crear un mural en la oficina que reflejara el valor de cada integrante. Pero en el fondo, sentía que aún había opiniones no expresadas, resistencia escondida. Y con eso, surgía una pregunta inquietante en su mente. ¿Cuántas perspectivas más estaban esperando ser escuchadas? ¿Podría la voz de doña Marta inspirar un cambio más grande de lo que había imaginado? Mientras la idea del mural florecía en su mente, Javier no podía evitar preguntarse qué otros secretos había por descubrir en su propio entorno colaborativo. Había llegado el momento de construir, pero para eso debía estar listo para enfrentar lo desconocido que podría despejar su inquietud para siempre. Los días transcurrieron con rapidez, mientras Javier se adentraba en su nuevo enfoque. A cada paso que daba, se sentía más cercano a sus compañeros, y el mural que había imaginado comenzó a cobrar vida. La idea era simple, pero poderosa: representar las historias de cada uno, sus desafíos y triunfos, creando un símbolo tangible de unidad. Mientras se acercaba a sus colegas y les contaba su plan, notó una chispa de interés que iluminaba sus rostros. Las diferentes perspectivas que escuchaba lo enriquecían enormemente. Ana, quien había compartido su experiencia en ventas, habló de su temor inicial de ser juzgada. Lucas, del área de diseño, reveló cómo sus fracasos anteriores lo habían llevado a la creatividad. La valentía que cada uno mostró al abrir su corazón era contagiosa, y Javier sentía que junto a ellos estaba cimentando un cambio real en la oficina. El mural comenzó a adoptar forma, adornándose con frases inspiradoras y pequeñas ilustraciones que representaban cada historia. Cuando se completó, la satisfacción era palpable. No solo habían creado una obra visual, sino un refugio emocional que reflejaba la esencia de la oficina, un lugar donde cada voz contaba. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando Javier decidió invitar a todo el equipo a una presentación donde se daría a conocer el mural. Preparó un discurso que conectaba sus experiencias personales con los relatos que habían compartido a lo largo del proceso. Quería que todos viesen la conexión entre lo que se había construido y el impacto que podría tener en su entorno laboral. El día de la presentación, Javier estaba nervioso pero decidido. Se colocó enfrente del mural, la emoción vibrante en el aire. Al comenzar, se dio cuenta de que habla de él, de sus frustraciones y miedos. Pero la transformación que había ocurrido en su interior lo había llevado a un lugar de confianza. Este mural no es solo una colección de historias, es un recordatorio de nuestra fuerza colectiva. Cada uno aquí tiene un papel vital que desempeñar, afirmó con voz firme. Los murmullos en la sala se transformaron en aplausos. Javier estaba emocionado. Sus colegas se conectaban entre ellos, compartiendo risas y asombro al ver sus propias vivencias expuestas de tal forma. Fue un momento catártico, un instante que resumía el viaje que habían recorrido juntos. La última parte de la presentación se centró en abrir un diálogo. Javier invitó a cada uno de sus compañeros a compartir reflexiones sobre lo que significaba el mural para ellos. Este acto de vulnerabilidad y apertura solidificó el vínculo en el equipo, convirtiendo la ansiedad en confianza. Ricardo, quien había sido escéptico, fue el primero en hablar. Me he dado cuenta de que, al ser críticos, tenemos el temor de que no se nos oiga. Este mural me recuerda que cada uno de nosotros trae algo único, dijo. La sala estalló en aplausos. A medida que la reunión avanzaba, la atmósfera se tornó más amena. Los rostros, antes llenos de tensión, reflejaban gratitud y satisfacción. La comunicación fluía, y las ideas comenzaban a surgir desde cada rincón de la sala. Javier se sentía en casa. Había erigido un puente donde antes había choques. Los cambios no se hicieron esperar. Al considerarse valorados y comprendidos, el grupo se volvió más colaborador, generando un ambiente de trabajo más armonioso. Las ideas fluyeron y los proyectos comenzaron a prosperar, combinando diferentes enfoques y antecedentes, lo que los llevó a alcanzar resultados que nunca habían imaginado. Cuando Javier reflexionaba sobre todo lo que había logrado y aprendido, comprendía que la transformación comenzaba en su interior, pero resonaba en su entorno. El liderazgo tenía más que ver con escuchar que con hablar. Había llegado un punto en su carrera donde ya no se trataba solo de demostrar su valor, sino también de empoderar a quienes lo rodeaban. Un día, mientras su equipo celebraba un hito conseguido gracias a su nuevo enfoque, Javier vio a doña Rosa en la entrada del edificio. Se acercó a ella, agradecido. «Sin tus palabras nunca habría encontrado este camino», le dijo, sintiendo cada palabra.
Doña Rosa sonrió y le respondió: «Lo único que necesitabas era creer en tus propias historias». Esa afirmación resonó con fuerza en él. El viaje había sido de autodescubrimiento y había aprendido a recordar que un pequeño gesto, una pequeña palabra, podía cambiar vidas. Javier, ahora confiado y realizado, entendiendo que su verdadero éxito no se medía en ascensos, sino en la habilidad de inspirar a otros a ser su mejor versión. Y así, el laberinto en el que había estado atrapado se había transformado en un jardín floreciente, donde cada voz contaba, y la magia de la colaboración empezaba a brillar con toda su intensidad. No pierdas la oportunidad de transformar tu vida como lo hizo Javier. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán a dar el siguiente paso. Deja un me gusta ahora para que este mensaje llegue a más personas y en el algoritmo tenga el alcance que merece. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión transformadora. Este es el momento de demostrar el apoyo a historias de superación personal que resuenan. No esperen ni un segundo más para actuar.